Innovación o adquisición. ¿Cuál es el camino correcto para hacer crecer negocios ya existentes? Aunque la mayoría de compradores que vemos en el mercado son compradores primerizos que buscan convertirse en emprendedores siguiendo el modelo de compra y luego construye, también trabajamos frecuentemente con empresarios que ya tienen negocios existentes. Y a diferencia de los compradores primerizos, estos empresarios están buscando cuál debería ser su próximo paso. Y a menudo se hacen la pregunta: ¿deberían adquirir una empresa en su industria o simplemente innovar creando un nuevo negocio dentro de su empresa ya existente? En un mundo donde las startups reinan, podrías pensar que la innovación es el camino a seguir, pero yo discrepo. Hemos predicado en Comprando América durante mucho tiempo que, contrario a la creencia de la mayoría de los emprendedores, las adquisiciones son tan importantes como la innovación. Pero ¿cómo sabes cuándo empezar otro negocio desde cero o adquirir uno existente? ¿Cómo determinas si deberías estar innovando en tu espacio o creciendo a través de adquisiciones? Hoy vamos a profundizar en la investigación para descubrirlo. Bienvenidos a Comprando América. Soy Diego y hoy analizaremos uno de los dilemas más importantes que enfrentan los empresarios establecidos. Y una pregunta que nos podemos hacer es: ¿deberíamos hacer muchas adquisiciones pequeñas o pocas adquisiciones grandes? Hace unos años, McKinsey publicó un reporte consultivo sobre cómo muchos deals pequeños de fusiones y adquisiciones en el M&A se suman para crear un gran valor. McKinsey aquí encontró que las empresas que construían el mayor valor empresarial y participación de mercado a menudo perseguían un enfoque pragmático hacia las adquisiciones. ¿Por qué? Porque adquirían repetidamente muchos negocios más pequeños de manera pragmática, contra la idea de ocasionalmente ir a comprar negocios muy grandes de manera selectiva. Entre 1999 y 2010, estas empresas superaron a aquellas que dependían de deals selectivos, del crecimiento orgánico, de adquisiciones oportunistas o de grandes deals para hacer crecer su negocio. Además, las tendencias mostraron que mientras más grandes se vuelven las empresas, más dependen del M&A para crecer. En otras palabras, el determinante clave para reconocer al ganador de cualquier industria es descifrar qué empresa adquiere consistentemente negocios pequeños a medianos. Las empresas que hacen adquisiciones frecuentes, pequeñas o moderadas a lo largo del tiempo ganan participación de mercado significativa simplemente adquiriéndola. Adicionalmente, repetir esta práctica permite a estas empresas refinar su enfoque y manejar riesgos financieros. Tienen muchos intentos para hacerlo bien, disparando muchas balas, como diría James Collins. Debido a que las adquisiciones más pequeñas son más asequibles financieramente, también permite a las empresas estar financieramente diversificadas al distribuir su riesgo. Entonces, si la estadística nos indica que la adquisición de negocios es la manera correcta de seguir robándonos cuota de mercado como empresas, nos debemos preguntar por qué las empresas luchan tanto contra las iniciativas de M&A. Dicho todo esto, por tan central como es el M&A para el plan de crecimiento de una empresa, McKinsey también descubrió que muchas firmas y muchas empresas luchan para hacer la transición a iniciativas verdaderamente pragmáticas de M&A. Recordemos que M&A nos referimos a Mergers and Acquisitions, adquisición de negocios. Los datos también confirmaron qué tan desafiante es para las empresas individuales hacer la transición a M&A pragmático desde cualquiera de los otros modelos que han identificado. Por ejemplo, ninguna de las empresas que siguió un enfoque orgánico es decir, de no adquirir empresas y de seguir su propio crecimiento natural, entre 2004 y 2014, había cambiado un modelo pragmático para el momento en que se realizó el último análisis, y para el 2017 más de una cuarta parte de esas empresas habían abandonado el Global 1000, es decir, el índice de las 1000 empresas más importantes a nivel global. Y este abandonamiento lo hicieron, además de por otros factores, porque nunca implementaron el programa de crecimiento por medio de adquisiciones. Y aquí esto se vuelve muy importante porque encontramos correlación entre las empresas que abandonaron, que alguna vez estuvieron en el índice de las 1000 empresas más importantes, pero al no acercarse con un approach de adquisiciones, tuvieron que salir de ahí. Muy curioso esto.
Y bueno, esto probablemente se debe al hecho de que la mayoría de las empresas y emprendedores no ven las adquisiciones como una competencia central en los negocios, especialmente cuando el enfoque principal para las empresas ha sido y continúa siendo crear un ajuste producto-mercado constantemente e ir iterando un poco con las innovaciones y las exigencias del mercado, ir adaptando un poco de lo que hace la competencia. Pero te pregunto a ti, ¿cuántas veces te han dicho: oye, en tu negocio, ¿por qué no has pensado crecer comprando otros negocios del mismo giro? ¿Por qué no, en vez de querer ir a robar cuota de mercado, por qué no vas y la compras? Y aquí recuerdo muy bien esta adquisición que se hizo en México, esta fusión que se hace entre Ciosa y Autotodo, que es muy curiosa. Pueden buscar en YouTube. Jorge Huguenín tiene múltiples videos donde platica cómo sucede esto, y es muy interesante su approach a esta alianza y a cómo pasan de ser dos empresas, aunque muy grandes a nivel nacional, en una fusión que además es rara para la cultura de negocios mexicana, pero una fusión que hoy en día busca convertirse en su giro una de las 10 empresas más importantes en el mundo. Y esto quizás y muy probablemente nunca lo habrían logrado si hubieran abordado esta competitividad desde un análisis de crecimiento orgánico e interno. Entonces, aunque adquirir un negocio es un conjunto de habilidades completamente diferente de crear un nuevo producto, aquellos que sobresalen en esta área definitivamente ganan una ventaja competitiva invisible cuando se trata de crecimiento a largo plazo. Y digo invisible en un inicio, pero cuando lo vemos en el futuro y en retrospectiva es muy claro, y como les digo, los datos ahí están y nos demuestran esta correlación. Esta es también la razón por la cual es importante para una empresa, sobre todo para empresas ya medianas y grandes, tener un equipo dedicado y sistematizado de M&A. Esto permite al equipo pasar más tiempo en cultura e integración post-fusión, que son factores muy importantes, por no llamarle decisivos, en adquisiciones exitosas. Entre el 70 y el 90% de las grandes adquisiciones fallan en extraer el valor que pensaban que obtendrían. Voy a repetir esto. Entre el 70 y el 90% de las grandes adquisiciones, es decir, un negocio grande que se come a otro negocio grande, fallan en extraer el valor que pensaban. El dato es brutal. Uno pensaría que por ser empresas grandes van a saber cómo hacer eso, pero son dos monstruos. Pensemos en dos animales grandes que se tienen que fusionar, y esto se vuelve un ejercicio súper complicado, y es por eso que es tan importante que haya equipos especializados y dedicados, ya sea internos y externos, y no es que los dos dedicados a esto. Y estos problemas se deben en gran medida debido a falencias o fallas culturales e ineficiencias con la integración post-fusión. El punto es que la adquisición debería de ser una capacidad duradera de cualquier empresa que esté buscando crecer significativamente, no simplemente un esfuerzo que se hace una o dos veces en el ciclo de vida de un negocio. Y es por esto que es importante que analicemos este punto, que son las 4 etapas de consolidación de la industria. Y aquí voy a citar a un artículo de Harvard Business School que afirmó que el éxito a largo plazo de una empresa depende de cómo se mueve a través de las 4 etapas de consolidación de la industria. La mayoría de las industrias experimentan un ciclo de vida de consolidación durante un periodo de aproximadamente 25 años. Y aquellos que lo logran pasar por las 4 etapas son exitosos, y aquellos que no, simplemente bajo este framework desaparecen. Primero vamos a hablar de las 4 etapas y luego vamos a ir desglosándolas. La primera es apertura, la segunda es escala, la tercera es enfoque y la cuarta es balance. Así que entremos de lleno a la apertura. Las empresas en la etapa 1 son típicamente nuevas tecnologías o jugadores que definen el mercado antes de que despegue. Las empresas en la etapa 1 deberían defender su ventaja competitiva construyendo escala, creando una presencia global, desarrollando tecnología propia, priorizando ingresos sobre ganancias para ir obteniendo mayor cuota de mercado y desarrollando sus habilidades de adquisición pragmática. Aquí me viene a la mente el caso de Amazon Web Services, que durante 4 o 5 años decía el director de Amazon Web Services que el margen de sus competidores era su espacio para crecer. ¿Qué hicieron? Operar
en pérdida, operar sin margen durante años, comiéndose y comiéndose cuota de mercado. En este ejemplo vemos cómo ellos estaban priorizando generar ingresos, que a la vez era una métrica que comprobaba que iban teniendo una mayor participación de mercado. Claro que no aplica para todos y claro que no todos no somos Amazon con esta capacidad de solventar años de operación y de crecimiento en pérdida, pero creo que se entiende el ejemplo de cómo no siempre en todos los casos tenemos que priorizar ser rentables desde el día 1 de nuestro negocio. La segunda etapa, que es la escala, es la fase adolescente del negocio en donde ocurre la mayor consolidación. El enfoque aquí está en construir escala, con jugadores principales dominando al adquirir competidores. Y fíjense cómo desde la segunda etapa ya estamos hablando de adquisiciones. En esta etapa las empresas deben refinar sus habilidades de integración de fusiones, proteger su cultura central y ir buscando expandirse, si no es que globalmente, buscar una expansión geográfica sustentable. Y, por supuesto, retener talento superior de las firmas que se van adquiriendo. La parte de retención de talento es una parte que se ignora y cuando hablamos de adquisiciones, ya sea fusiones para tu propio negocio o simplemente adquirir un negocio completamente nuevo, es crucial contemplar el componente de la retención del talento que solventaba ese negocio y esa operación en particular. Pasamos a la etapa 3, que es la de enfoque. En esta etapa, las empresas se enfocan en expandir su negocio central y en superar el crecimiento de sus competidores. El capital privado institucional ya empiezan a entrar y a querer participar, sobre todo en los money markets más desarrollados. Quieren invertir en empresas que ya están en esta etapa, porque esta etapa involucra megadeals y consolidación a gran escala. Mientras las empresas apuntan a convertirse en potencias de la industria, pues si no es en su país, puede ser de la industria global. La etapa 4 es la del balance. Es donde viven las industrias establecidas y estables. Esta etapa, y aquí podríamos hablar solo de grandes monopolios, grandes jugadores que dominan el mercado, llegan a esta etapa. Son empresas que logran mantener entre un 70 y un 90% de su mercado. El crecimiento se vuelve desafiante, no tienen mucho espacio para crecer y estas empresas por lo general empiezan a explorar otras áreas, otras industrias, otros mercados, empiezan a buscar otras maneras de operar y de seguir encontrando espacio para crecer. Es importante mencionar que estas 4 etapas, estamos hablando de empresas grandes, estamos hablando de empresas que tienen la capacidad de entrar al S&P 500, de empresas que tienen la capacidad de entrar al Global 1000. Pero es interesante siempre analizar este ejercicio de cómo son las etapas de vida de empresas grandes, porque yo siempre creo que en estos ejercicios de análisis hay mucho valor y muchas cosas que podemos adoptar para tus negocios. Ahora, como propietario de un negocio pequeño, puede que no estés preocupado sobre cómo capturar más del mercado global en tu industria aún. Pero la gran lección aquí es que para ser exitoso a largo plazo, los negocios eventualmente deben incorporar un enfoque metódico hacia el M&A, hacia la adquisición de negocios. Y ojo aquí, no siempre es adquirir. A veces este enfoque puede ser adquirido. Como dice Daniel Marcos, prepararnos para vender. Ahora, hablemos de una perspectiva diferente del endgame de las funciones. Y aquí voy a citar a la firma consultora A.T. Kearney, que publicó un reporte muy profundo con una alteración completamente pensada de la curva de consolidación de los negocios. Y ojo aquí, porque según el modelo de A.T. Kearney, la consolidación de la industria no es una curva S suave e involucra múltiples reaperturas. Es decir, hay múltiples momentos para entrar al mercado debido a innovaciones tecnológicas, cambios económicos, cambios en los ciclos políticos y sociales, entre otro tipo de disrupciones que, ojo, cada vez son más comunes. A.T. Kearney también desarrolló un marco que ilustra qué empresas en una industria impulsan iniciativas de adquisición. Y la pregunta que hacen aquí es, ¿eres tú o son ellos? El primer motor. La ventaja del primer motor es lo que sucede cuando una empresa aprovecha nuevos productos o tecnologías para adquirir participación de mercado. Después entra el factor de la velocidad. La velocidad M&A es donde la consolidación rápida da a las empresas la ventaja competitiva. Quien pueda adquirir la mayoría de activos o de negocios a una buena velocidad, gana.
Después entra el componente del cambiador del juego. Las empresas crean innovaciones que buscan redefinir el mercado. Esto es lo opuesto a la consolidación y vemos muy curioso cómo las empresas en el ciclo económico y tecnológico actual después se ven obligados a buscar una propia disrupción interna, a buscar qué modelo de negocio viene en el futuro que va a destruir mi modelo de negocio actual e idealmente este modelo de negocio lo tengo que hacer yo. Y esto es muy difícil de pensar y por eso cada vez creo más que el emprendimiento y el arrancar un negocio desde cero, pues es un deporte extremo. Y hay un quinto componente que es el de defensa. Cuando la industria en su conjunto es caótica, impredecible, y creo que estos atributos se los podemos nombrar hoy en día a muchas industrias y nadie está seguro de qué va a pasar, una empresa podría decidir sentarse en defensa, esperando a que las condiciones del mercado se estabilicen antes de hacer adquisiciones. Ahora, ¿cómo? Y para cerrar, ¿cómo incorporamos el M&A en la estrategia de tu negocio? Como dueño de negocio pequeño o futuro dueño que nos escuchas, ¿cómo se aplica esto a ti hoy? ¿Cómo puedes tomar estos datos de compras y adquisiciones de alto nivel e incorporar el M&A en tu estrategia de negocio? Y aquí los quiero dejar con 3 cosas a tener en mente para cerrar mientras haces crecer tu negocio. Lo primero es un enfoque sistematizado. Los negocios exitosos tienen un enfoque sistematizado hacia el M&A. Sistematizan adquisiciones utilizando bases de datos, CRMs y dashboards para hacer adquisición en una competencia central de su negocio. Prácticamente tienen un área dedicada a esto. No solo un proyecto único ni un evento de una ocasión. Las adquisiciones se vuelven una parte regular de su estrategia de negocio en curso. Lo segundo son las adquisiciones pequeñas repetidas y esto es, digamos que la continuación a la sistematización y es que las empresas exitosas hacen muchas adquisiciones pequeñas contra unas pocas grandes. Son capaces de diversificar su riesgo y finalmente de tener una ganancia neta mayor tomando este enfoque. Y lo tercero es que incorporan un aprendizaje codificado. Por último, los negocios exitosos aprenden de múltiples deals para identificar estrategias efectivas y ganar una vista comprensiva de qué funciona y qué no a través de múltiples adquisiciones. Como dicen, la práctica hace al maestro y estas empresas tienen una función de adquisición dedicada dentro del negocio que les permite hacer deals de manera repetida e ir ganando experiencia en en este esquema, por decirlo así. Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿deberías adquirir una empresa o innovar en una industria? La respuesta corta es ambas. Ambas son igualmente importantes en el entorno actual. La innovación es central para ser un emprendedor y hacer crecer una empresa, pero una empresa se estancará en su crecimiento si no desarrolla también una estrategia de adquisición pragmática para construir valor y ganar una ventaja competitiva en su industria. Hemos visto a varios empresarios exitosos que entienden que no se trata de elegir entre innovación y adquisición, sino que se trata de combinar ambas estratégicamente. Los que dominan esta combinación no solo sobreviven los ciclos de consolidación de su industria, sino que los lideran. Y la pregunta aquí como negocio es, ¿tú quieres liderar o quieres ser liderado? ¿Quieres innovar o quieres ser innovado? Entonces, es una pregunta que nos tenemos que hacer. Y bueno, la realidad es que en mercados maduros el crecimiento orgánico tiene límites y aquí es donde nos tenemos que preguntar si estamos en una industria y un mercado maduro, porque llega un punto donde la única forma de crecer de manera relevante es a través de adquisiciones estratégicas. Los empresarios que reconocen esto de manera temprana y desarrollan esas capacidades, pues van teniendo una ventaja sobre aquellos que esperan hasta que sea demasiado tarde. ¿Y a cuántas personas, a cuántas industrias, a cuántos negocios no vemos que cierran cada mes, cada semana, cada año? Pasan a la estadística de negocios que cierran. Estamos en un entorno económico donde los ciclos de los negocios y de las industrias se han vuelto cada vez más corto. Por eso te pregunto si tú estás viendo tu industria como alguien que puede ser consolidado o como alguien que va a hacer la consolidación. Porque como lo dije más atrás, el enfoque en M&A no siempre es adquirir, a veces es ser adquirido. El evento patrimonial más importante para un empresario en términos de esa misma empresa es el día que vendes y no todo tiene que ser comprar. Puede estar en tus planes de vida
el vender el negocio, pero no nos enamoremos y seamos más pragmáticos, una palabra que utilizamos mucho en este episodio, a la hora de pensar y en planificar sobre nuestros negocios. Te pregunto también si has considerado desarrollar capacidades de M&A como una competencia central de tu negocio. Yo para ti, escucha, no sé qué tan grande o qué tan pequeño sea tu negocio, pero me gustaría saberlo si lo contemplarías en el futuro, si creceras lo suficiente, lo harías o no, si sigues viendo las adquisiciones como algo que tal vez salgas algún día, como algo que estás por hacer o como algo que no suena real, que crees que nunca podrías hacer. Te dejo con esa pregunta. Es importante que empecemos a incorporar en nuestra cultura de negocios y en la cultura empresarial latina la cuestión de las adquisiciones, que como lo dije, no siempre es adquirir, a veces es ser adquirido. Eso tiene sus implicaciones operativas, tiene sus implicaciones en el diseño y en la planificación de un negocio. Es un punto que no quiero detallar más hoy porque no es el propósito de este episodio, pero te dejo con esa pregunta. Y si tú estás listo para adquirir un negocio en Estados Unidos, si estás listo para hacer una migración o una transferencia patrimonial hacia Estados Unidos, por favor, mándanos un mensaje. En Comprando América estamos cada mes investigando negocios para comprarlos en nuestra comunidad, en nuestra membresía, en nuestro grupo de inversiones y adquisiciones estratégicas. Y asimismo, estamos presentando algunas alternativas de inversión que sí son abiertas al público. Siempre la primicia y la prioridad la llevan nuestros miembros, nuestro grupo exclusivo y cerrado, al que pues nos puedes mandar mensaje para ver si cumples el perfil para formar parte, y nos vemos adentro. Te invito a pensar de manera estratégica, fría y pragmática en la compra de negocios. Seguimos Comprando América.